Hola, Bueno, ¿qué tal? buenos días. Buen día a todos los participantes y a los conferencistas. Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales de hidrogeología, organizados por las cátedras de Hidrología Ambiental e Hidrología Subterránea de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En el día de hoy nos acompaña Carlos Molano, es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, Bogotá, y magíster en Ingeniería Hidrológica del Instituto IHE. Es profesor investigador de flujo y contaminación de aguas subterráneas en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Tiene más de 35 años de experiencia profesional en Ingeniería de Aguas Subterráneas e Hidrología Ambiental, y actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos para Latinoamérica y el Caribe. También está con nosotros la magíster Laura Wisner, que es secretaria de Investigación, Posgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Buen día, Laura. Ay, no se escucha. No se escucha, Laura. ¿Qué pasó? No se escucha, Laura. A ver, te vuelvo a iniciar. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias, perdonen la molestia. No, bueno, no. buenos días, Lorena, Carlos Schulz y Noelia, organizadores de este ciclo de conferencias virtuales de hidrogeología. Y buenos días, Carlos, desde Colombia, Bogotá. Buenos días por conectarte virtualmente a este ciclo de conferencias que organizaron estas cátedras. Y bueno, desde la facultad, del equipo gestión, damos la bienvenida y saludamos una vez más a todos los hidrogeólogos y hidrogeólogas que están del otro lado escuchando. Y bueno, la charla de hoy va a ser muy interesante porque no solamente el tema de hidrogeología nos interesa, nos preocupa, sino que excede las fronteras de Argentina, de La Pampa, de Argentina. Y bueno, deseosos de escuchar tus palabras, así que continúas vos, Lorena. Bueno, gracias, Laura. A todos los participantes les decimos gracias por estar, y usamos el chat para que vayan planteando sus dudas o consultas, y al finalizar la conferencia las vamos a debatir con Carlos Molano, si les parece bien. Bueno, el título de la conferencia de hoy es Práctica Profesional de la Hidrogeología en Latinoamérica, y lo dejamos en manos de Carlos Molano. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa, a los colegas, a Carlos Schulz, a Laura y a todo su grupo de trabajo, a Lorena también por estar aquí coordinando todas estas charlas, y realmente los felicito a todos ustedes. Gracias. Y bueno, pues también tengo que agradecer a la Universidad de los Andes, donde dicto mi cátedra, la dicto cada 2 semestres, y a Hidrogeocol, la empresa donde he trabajado por más de 30 años, y a muchas organizaciones y colegas. Aquí tengo solamente algunas. Al SUD, que también parte de lo que voy a presentar aquí, lo he dado en otras charlas con ARSUD, a la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, a la National Groundwater Association, que también pues me ha permitido pues dar y he tomado algo de lo que he presentado. Y naturalmente a la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos. Bueno, y hay muchas personas con las que he trabajado, y la idea es un poco compartir con ustedes pues algo de las experiencias que he tenido en algunos países en Latinoamérica.
De manera que, pues, comencé yo a sacar diapositivas de todos lados, tuve que seleccionar y ir disminuyendo, de manera que vamos a comenzar con esta charla y veamos, a ver, ok. Contenido, pues, el objetivo es compartir las experiencias que he tenido en algunos países en Latinoamérica. Doy enseguida, pues, el papel de la enseñanza de nosotros como educadores, cómo hacemos para que un hidrogeólogo sea competente en nuestros países. Y trato, pues, dos temas grandes, paso de uno a otro, lo que es la contaminación, la hidrogeología ambiental y finalmente el suministro de agua. De manera que comencemos con la parte de la enseñanza y pues no es nuevo que todas las profesiones han evolucionado sumamente rápido y nosotros como hidrogeólogos tenemos que tener las capacidades y las competencias que exigen la vida moderna. Entonces también es un reto para la enseñanza de la hidrogeología. Aquí hay algo de bibliografía, ¿no? De John Cherry, de Stephen Foster, que también ha estado mucho por Latinoamérica, y de otros colegas extranjeros. La verdad que he tomado también parte de lo que ha dicho nuestro colega John Cherry. Y hoy en día, pues, realmente hay una serie de disciplinas y prácticas conexas, aquí por nombrar algunas, ¿no? Bueno, hidrogeología ambiental, forense, kárstica, isotópico, hidrogeología de acuitardos, ¿no? Que antiguamente los acuitardos y las arcillas ni se tenían en cuenta, hidrogeología de la zona hiporreica, hidrogeología de petróleos, el oil hydrogeology es un campo que también está en avance, bueno, en fin, y muchas disciplinas conexas, la geotermia poco profunda para calefacción y enfriamiento, inclusive la arquitectura del paisaje en acuíferos dependientes del agua subterránea, ecohidrología, la gobernanza, fracturamiento hidráulico, que hoy en día está también de moda y también tiene su impacto, derecho ambiental. De manera que tenemos nosotros que enfrentarnos pues a toda esta amplia gama de disciplinas conexas. Y voy a darles un poco de la evolución que hemos tenido. Inclusive, pues, bueno, yo entré a la universidad en el año 72, hace muchos años, pero inicialmente, ¿no? Realmente el conocimiento de estos eran los dos libros clásicos, el libro de hidrogeología de Davis y Davis, está el de Geohydrology también, el de David Todd, que tiene pues algunas ediciones actualizadas. Pero si uno tenía el conocimiento de estos libros, era considerado un hidrogeólogo competente. Después, un poco más hacia finales de los 70, de los 60, comienzos de los 70, la preocupación era más que todo suministro de agua. Entonces, se consideraba un hidrogeólogo competente a nivel de maestría si conocía uno de pruebas de bombeo, recarga, hidráulica, hidrología subterránea, geología para aguas subterráneas. Y bueno, en la década de los 70 teníamos, bueno, aquí algunos puntos en abril del 70, el primer día en la Tierra, que ya se alerta sobre la contaminación ambiental. En el 71 en Estados Unidos se crea la Agencia Ambiental, la Agencia de Protección Ambiental. Pongo aquí algo de Colombia, en el 74, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables. Entonces hubo un cambio entre los objetivos e ideales sociales, una mayor conciencia sobre la contaminación del agua superficial, subterránea.
Entonces, la prioridad era el entendimiento de la calidad y contaminación del agua subterránea, así como cómo cuantificarla, modelos analíticos y numéricos, que se convirtieron en una parte integral de un hidrogeólogo. Era la época en que uno tenía que desarrollar los modelos analíticos, los modelos numéricos, y pongo estos dos textos, los dos tomos de la hidrología subterránea de Emilio Custodio y Ramón Llamas, que también Emilio ha estado muy en Latinoamérica, y el libro de Fries y Cherry, la primera edición del 79, que hoy se consigue en forma digital y ya la están traduciendo pues a varios idiomas. Bueno, aparece en la década de los 80 la contaminación orgánica, los líquidos de la fase no acuosa, así como llaman algunos, los napos, los densos, los livianos, y tenía un hidrogeólogo que tener una serie de conocimientos adicionales. Ya estaba la evolución química de aguas subterráneas, la evaluación de recursos de agua subterránea, nuestro libro de Walton, que también apareció en la década de los 70, el Groundwater Resource Evaluation, en fin, contaminación orgánica, inorgánica, transporte de contaminantes, hidrología de la zona no saturada en los 80 también, hay una explosión en esta parte, modelación numérica de flujo y transporte. Fue la década donde aparece MOFLO y otra cantidad de modelos, hidrología isotópica, el agua subterránea y problemas geotécnicos. Y bueno, pongo aquí los 90, donde tenía que uno conocer todos los años anteriores, química ambiental. Aún en los 90 era importante el desarrollo de los modelos numéricos que hoy en esta década, desde los años 2000, ¿no? Remediación de aguas subterráneas, contaminantes emergentes, energía geotérmica poco profunda que se utiliza muchísimo, sobre todo para calefacción y enfriamiento en Estados Unidos, a nivel de casas, colegios, en fin. Y a partir de la década de los 2000, ya los hidrogeólogos pues no tuvimos que desarrollar modelos matemáticos, sino más bien tener la habilidad y el conocimiento del uso de modelos. De manera que aquí pongo este collage de textos, cada vez, bueno, he quitado, he puesto, en fin, de los componentes de la hidrogeología moderna, y es imposible abarcar toda la cantidad de textos que se publican hoy en día. No los tengo todos aquí, pero hay hidrogeología de acuitardos, hidrogeología de CARS, isótopos, geofísica ambiental, dinámica de fluidos en medios porosos, en fin, toda una serie de disciplinas y también campos conexos que es imposible de abarcar en un programa de maestría en 2 años. Entonces, la cantidad de información y de conocimiento que se requiere es realmente muy, muy amplia y es muy difícil de cubrir en un programa de maestría de 2 años. Entonces, los retos, he tomado algunos de los que ha expuesto John Cherry y los he simplificado también. En entender el flujo y contaminación de aguas subterráneas y su comportamiento con relación a diversos escenarios de campo. Ser capaz de interpretar en forma rigurosa los datos de campo. A veces no se interpretan bien, a veces tenemos demasiados datos, a veces no los organizamos bien. Ser lo suficientemente versátil para adaptarse a nuevos problemas de agua subterránea. Ser capaz de simplificar y sintetizar la información de problemas hasta donde sea posible. Bueno, esto es parte de la charla, ¿no? De poder simplificar problemas muy complejos para también poderlos manejar y invertir en la calidad de la educación, ¿no?
he sacado bueno, hay muchos gráficos y de balances del agua en el globo terráqueo, del volumen, pero este es muy simplificado. Bueno, he localizado esto aquí en Colombia, también abarca parte de Ecuador, pero toda el agua dulce, incluyendo el agua dulce que hay en los polos, en las nevados, en fin, es esta esfera de 1.385 kilómetros de largo. Toda el agua disponible, subterránea, ríos, lagos, humedales, en fin, tienen un círculo de 273 kilómetros de diámetro. Y los ríos y lagos casi no se nota, es una esfera, ¿sí?, de 56 kilómetros de diámetro. De manera que lo que vemos, la mayor parte de aquí, de esta gran esfera, pues no es nuevo, es agua subterránea. Pero no toda la podemos usar, ¿no? Entre otras, bueno, aquí se ha quitado el agua salada de los mares, pero buena parte del aumento del nivel del mar, de descongelamiento de las capas de hielo, un porcentaje se debe al minaje, ¿sí?, la extracción de agua subterránea que ha llegado al mar, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en la zona media de Estados Unidos, las grandes praderas. ¿Perdón? Asegúrate de evitar. Sí, escucho por ahí ruido. Disculpa, Carlos, por ahí que los participantes se silencien mejor. Ok, pensé que era alguna pregunta. No, ahí está. Bueno, pero sí. Lo importante es que, digamos, esta zona semiárida de Estados Unidos prácticamente se está minando, ¿no? Y muchos acuíferos aquí en Latinoamérica, en muchas partes del mundo. Entonces ha aumentado el nivel del mar y también, pues con el giro de la Tierra, por el momento de inercia, también se deforma, ¿no? Entonces, al aumentar es como estas ruedas que utilizan los niños en los parques infantiles, las que dan vueltas. Cuando uno se pone al extremo, gira más rápido, entonces se deforma. Y hay cálculos de cuántos milisegundos se ha aumentado, en fin, ¿no? De manera que hay otros efectos colaterales. Vamos en la parte ya, con la parte de educación, podemos volver un poco, pero veamos en hidrogeología ambiental y contaminación. Y voy a comenzar por un caso de Argentina, pero antes, para quienes no conocen, sé que hay estudiantes, pues para poder muestrear bien una zona que tiene contaminación y que no tenga contaminación cruzada de algunos horizontes que pueden estar contaminados, se utiliza el barreno helicoidal de eje hueco, el Hollow Steam Auger. Aquí está al contrario, Hollow Steam Auger, donde simplemente es un auger helicoidal y muestreamos por el centro de manera que se muestra exactamente en el punto donde está, ¿no? Aquí son algunos ejemplos, aquí la cuchara partida, el split spoon, y para poder muestrear dentro de este revestimiento temporal. Y el problema es, esto fue un caso en una zona industrial cerca de Buenos Aires, donde el nivel freático está muy alto. ¿De Buenos Aires, Mucha de la información que voy a dar es confidencial, de manera que voy a dar datos generales, pero para ilustrar un poco lo que hicimos en aquel entonces. Esto fue hace como unos más de 10 años. Y estos son otros ejemplos de barreno helicoidal de eje hueco. Aquí se ve cuando está el varillaje interno para muestrear. Aquí está la cuchara partida de muestreo. Y aquí en la parte
derecha también pues se utiliza para entubar, ¿no? Y poder colocar exactamente el empaque de grava, todos los sellos, en fin. Y esto ya es ahí en Argentina. Y lo que quiero mostrarles es cuando estuvimos allá, inclusive visitamos a nuestro colega ya fallecido Mario Hernández, Hidroar, y tenía algunos equipos, pero finalmente necesitamos un equipo un poco más potente y realmente la mecánica, los talleres de mecánica, se pudo adaptar a este equipo, ¿sí? Con los Augers se hicieron ahí en un taller en Argentina, de manera que muchas veces no tiene uno, bueno, primero ni los recursos, y segundo, cada vez es más difícil importar estos elementos, ¿verdad? Que tiene uno que adecuarse a la situación. Y esto es lo que quiero yo mostrarles. Tuvo todo el varillaje interno, inclusive las cucharas partidas, ¿sí? Se hicieron allá en los talleres. Aquí vemos muestreo. Y realmente lo que aparecía una contaminación pues más amplia de varios, inclusive más de 1 metro, 2 metros, realmente era una capa mucho más pequeña, ¿no? De manera que muchas veces tenemos información que no es la real. Aquí se ve el auger y el muestreador por dentro y se pudo pues solucionar el problema. En Ecuador, cuando estuvimos con algunos americanos, aquí también fue una firma americana, fue realmente un subcontrato en la cual trabajamos para ellos. Nos decía, pero ¿cómo no va a haber un hollow steam auger en todo Ecuador? Pues no hay, no, bueno, que hoy en día ya hay una o dos máquinas. Bueno, hace 3 años, para cerrar el caso, ya esto fue con otra compañía, un colega que ya no trabaja con nosotros, pero pues él estuvo también ahí en Argentina. Y también tuvo que adecuar una máquina, pues allá con todos los mecánicos argentinos. Esta es una máquina más que todo para muestreo de pavimentos, ¿no? Una máquina pequeña, se alargó aquí la torre y también se hicieron pues los augers, ¿no? Y muchos más delgaditos, pero cumplieron su función. Inclusive aquí se tenía pues con las llantas, si no se enterraba, pues era aquí sobre una especie de rieles. Y esta inferior la tengo aquí porque es el primero y único split spoon que he visto con bisagras, pero cumplió su función. Bueno, no voy a hablar de Uruguay, pues podría hablar muchísimo, pero esto también es en Uruguay de nuestro colega Montaño, de Geoambiente, donde tiene pues equipos, creo que ellos los han importado, ¿no? Bueno, simplemente en Latinoamérica y en nuestros países tenemos que hacer ingenio para poder hacer las cosas bien, pero se pueden hacer. Vamos a Ecuador. Y esto es un proyecto en el oriente, en la selva ecuatoriana, y es un problema, un litigio que todavía hoy en día está, y estuvimos como 3 años. Y a veces tiene uno que enfrentarse a este tipo de situaciones. Eran inspecciones donde están los demandantes, están los medios, filman, micrófonos, la comunidad, protección de aquí militar. Entonces es bastante estresante, pero también tiene uno como hidrogeólogo enfrentarse a ese tipo de situaciones. En esta diapositiva de arriba estamos muestreando al mismo tiempo los dos, tanto los demandantes como los demandados. Entonces, pues muy tensionante, ¿no? Se podría haber hecho una única perforación y compartir las muestras, pero cada uno pues hacía lo suyo, ¿no? Desde el punto de vista legal, ambiental. Después se convirtió en algo más legal y político, y aún hoy en día tienen ese litigio. Esto también es en Ecuador, y mostrarles pues otro tipo de equipo de muestreo de suelos.
en donde es muy versátil. Este es un equipo neumático donde se tiene, la fuerza es un compresor que está fuera de esta fotografía. Entonces, para perforar, por ejemplo, en zonas apartadas, en zonas selváticas, es muy útil. También adecuamos estos augers, ¿no? Porque la máquina más que todo es de martillo de fondo. Entonces tiene aquí su motor, tiene aquí para que da rotación y aquí el motor que da empuje vertical. Y bueno, este tipo de máquina se puede transportar, es semiportátil. Inclusive la utilizamos aquí hace unos 20 años en Colombia, en locaciones petroleras y todo el día estábamos perforando. Como anécdota, en una de esas locaciones, después cuando regresamos, ¿no? Había estado pues los terroristas, habían secuestrado gente, en fin, y nosotros ni nos dimos cuenta. Muy bien, esto tenés en Ecuador, un equipo que llevamos de Colombia. Esto es la tecnología de empuje directo. Básicamente es por vibración, de manera que entierra uno por empuje este revestimiento y muestrea por el centro, ¿no? Es ideal el Geoprobe y las muestras pues se pueden sacar fácilmente. Y esto es también en Ecuador, donde tenemos aquí el mismo equipo y estamos muestreando a diferente profundidad, ¿no? El agua. Para esto ya fue para un problema de contaminación. Y algo interesante es aquí esta rejilla, ¿no? Pues sirve también para, pues tanto para muestreo, pero también para hacer pruebas hidráulicas, sobre todo pruebas de pulso, de slug. Entonces lo que se hace es colocar un transductor de presión dentro de esta tubería y simplemente con un compresorcito pequeño aumenta uno la presión, libera y tiene su prueba de slug, su conductividad hidráulica a medida que va avanzando en profundidad. Nuevamente en Ecuador, y pongo esta diapositiva porque muchas veces no ponemos los centralizadores ya en pozos un poco más profundos, tanto de bombeo como de monitoreo. Estos eran pozos profundos de monitoreo, pues porque queda la tubería o la parte de rejilla en contacto con la formación sin el empaque de grava alrededor. Y bueno, cualquier partícula es realmente un flóculo donde se adhiere pues el contaminante, ¿no? Entonces puede afectar, o en pozos de bombeo para suministro, pues tener arenas en forma continua. Este es también el mismo proceso del empaque de grava y de los sellos, que es sumamente importante para evitar contaminación cruzada, o si quiere uno muestrear en un intervalo específico. De manera que son cuidados muy sencillos que debe uno tener. Esto tal vez, esto lo he presentado en otras conferencias y hoy simplemente un resumen también en Ecuador. Y es una contaminación que hubo aquí de una estación de servicio y los puntos azules son los pozos. Es esto realmente un cono. Entonces, pues hay mucho pozo de bombeo, mucho pozo doméstico, hay industria camaronera. Y aquí sobre todo un pozo este que está por acá, bombeaba agua para hielo, una industria de hielo, y pues prácticamente sacaba producto libre. Entonces la forma de remediación de él era congelar el hielo y sacaba prácticamente la gasolina pura y la utilizaba para sus motores. Y bueno, hay muchas anécdotas, pero una es que pues el señor demandó aquí a los que estaban contaminando, entonces trajo la comunidad. Aquí es un pozo excavado como de unos 50 metros de diámetro a 12, 15 metros y gasolina pura. Entonces para la evidencia
pues mandó un operador, pero como no podía respirar, pues le puso una tubería con aire, pero como no veía, pues le mandó una lámpara y ¡pum! Explotó el pozo, mató obviamente al operario, hubo varios heridos, y son las cosas que no se deben hacer, ¿no? Este es un modelo de MOFLOC de la misma zona, pues, mostrándole ahí varios de los pozos de bombeo. Esto es, bueno, es los modelos también en MOFLOC, cómo fue estuvimos prácticamente 8 años ahí en este proyecto, remediando todos estos pozos. Y esta es una fotografía de la zona. Aquí se tenían pues los equipos de remediación que están aquí al lado, una torre empacada, un air stripper. Aquí se tenía un extractor de vapores, también inyección de aire. Y aquí les muestro que más adelante va a ser como importante a otras situaciones que tienen que enfrentarse el hotel donde nos quedábamos los profesionales. Y esta es la estación, aquí en nuestro sistema de remediación, los pozos de extracción, de inyección de aire, aquí las pruebas de inyección de aire, extracción también, los modelos de Excel que muchos de ustedes pues los han visto. Esto es inyección de aire, ¿no? Es algo de lo que presentaba nuestro colega Esteban Miguel hace 8 días, pero en pozos de bombeo, ¿no? La interferencia de los conos, en fin. En inyección de aire, el radio de influencia no es muy amplio. Y esto es una prueba de extracción, un pozo central y varios piezómetros, pues simplemente ¿no? En la zona no saturada de succión, para que uno pueda hacer pues de forma relativamente fácil cuáles son estos radios de influencia y calcular la permeabilidad. En fin, es exactamente lo mismo que una prueba de bombeo de agua, pero aquí es que con fluidos se tiene el aire. Bueno, sigamos un poco más. Ahí teníamos como unos 15 pozos contaminados, 10 a 15 pozos contaminados. Entonces, nos proveyeron de estos, realmente no es una torre, pero es un air stripper doméstico en donde tenemos aquí el pozo de bombeo. Inicialmente salía producto libre, ya aquí es después de que se ha evacuado el producto libre, pero también tenemos los filtros de agua, de carbón activado, nuestros air strippers. Y esto es un sistema pues muy doméstico de flujo dual. Cuando bombea uno el pozo, ¿no? Pues se crea el cono de descensos y queda libre ese espacio de vapores, y aquí con un blower pues extraemos esos vapores. Entonces pues esto lo operábamos únicamente durante el día, y aquí fue algo muy pequeñito, que el dueño, esto era un hotelito ahí en Ecuador, esto es en Pedernales. Y bueno, también se adquirieron air strippers pues más robustos, más grandes, ¿no? Donde hubo que, inclusive este predio se adquirió, y aquí iba a la bomba de un pozo. En fin, teníamos en la terraza de estos 2 pisos tanques de almacenamiento para distribución de agua. Entonces tiene uno que adecuarse también a cada situación. Esta fotografía la tengo aquí. Esto fue antes de instalar. Esta era nuestra caseta provisional de madera, que no cumplía pues mucha norma ambiental y de seguridad. Después fue la que mostré en las diapositivas anteriores. Pero este edificio que está aquí, que son 2 torres, la que se ve aquí y una que está atrás, en el patio interior nos tocó colocar un sistema de remediación porque tenían el pozo para este edificio.
Más adelante vamos a ver la importancia de ese edificio. Entonces el patio interior, y esto es un separador pues hecho ahí domésticamente, ¿no? Para separar el producto libre que después se enviaba pues a la estación y se sacaba fuera de esta área. Y también adecuándonos a las limitaciones del pozo de 4 pulgadas, porque tuvimos que cambiar la bomba, colocar una bomba sumergible bien profunda, mucho más pequeña, y encima de esa bomba otra bomba neumática para extracción de producto libre. Entonces se tenía, aquí está la bomba de sumergible inferior y una bomba aquí para la extracción de producto libre, ¿no? Bueno, aquí es más o menos como era la situación. Era que eran muchos elementos dentro del pozo, ¿no? Y el proveedor pues nos decía, no, eso no se puede hacer. Y dije, hombre, pero intentémoslo. Y me decía, usted es profesor, sí, y ese es un examen para los estudiantes. Y dice, no, eso es algo que nos tenemos que adecuar porque no podemos, ¿por dónde metemos una máquina acá? Imposible. Estos también, los sistemas de bombas neumáticas, bombas manuales también, allá en Ecuador al comienzo por la emergencia, entonces adecuamos estas bombas de mano, ¿no? Como la que se utiliza en pozos excavados, en aljibes, como lo llamamos aquí en Colombia. Esta es la bomba sumergible que adquirimos para el pozo, precisamente en ese patio, en ese edificio. Y estos son skimmer flotantes, ¿no? Que se pone la bomba de succión o una bomba de vejiga en la parte superior para extraer producto libre. Y bueno, aquí estoy en el edificio que les comentaba que de varios pisos, tomando una fotografía. Y este es otro hotel, el Hotel América, la señora América, que vivía con su hija o sus hijas en este segundo piso. Y aquí también teníamos varios pozos. Había pozos por todos lados. Instalamos alrededor de 10 sistemas de tratamiento directo en los pozos. Más que todo aire strippers. Y aquí se alojaban pues nuestros operarios, ¿no? Los perforadores, los auxiliares, nosotros en el hotel que estaba más adelante. Y a veces tienen que enfrentarse a esto, ¿no? El Hotel América, mire el segundo piso donde vivía la señora América, pues murieron. Y esto fue el terremoto que hubo en Ecuador en el 2015. Entonces, una situación inusual. Ahí el sistema de remediación, pues, estaba en la parte de atrás, se salvó. Pero bueno, no importa la parte material, pero hubo muchas pérdidas de vida. Esto obviamente hoy en día no existe. Este es nuestro sistema remedial que vimos, este pequeñito, en este hospedaje Texas. Todo esto quedó sepultado acá. Aquí no hubo pérdidas de vida. Murieron pues familiares de nuestros operadores. El edificio, ¿no? Donde teníamos el sistema remedial en el patio, hubo que proveerle con tanques de agua durante 4 o 5 años. Colapsó. También la dueña del edificio murió, ¿no? Varios residentes. Entonces realmente fue todo un desastre. El hotel donde nos quedábamos absolutamente colapsó todo. O sea que no es un final feliz, pero son cosas y nosotros como latinoamericanos generalmente no aseguramos nuestros equipos y bueno, ya habían cumplido la función, pero el valor de salvamento fue 0. Muy bien, en esto de contaminación, bueno, esto lo han visto en mis cursos N veces, pero es simplemente aquí la concentración de un contaminante, pero a diferencia de los modelos analíticos y numéricos,
Este es un modelo por caminata al azar, simulación de Monte Carlo. Lo que quiero hacerles notar a veces la autoridad ambiental y nosotros mismos, no, mire, la contaminación es 0.08642, no, ahí desde el punto de vista probabilístico hay valores más altos, valores más bajos, de manera que por eso hoy en día se tiene pues mucho de hidrogeología estocástica y simulación de Monte Carlo, donde se hacen muchas simulaciones para ver cuál es el rango, si digamos el receptor está aquí, y poder tener un valor lógico, ¿no? Bueno, bueno, esto es simplemente aquí algunas otras simulaciones donde muestro yo que hay valores tanto cercanos a cero como mucho más altos, ¿no? De manera que no, un valor, primero, la heterogeneidad del medio, ¿no? Y segundo, pues el comportamiento del flujo y el comportamiento de un contaminante, ¿no? En esto de análisis de riesgo. Bueno, aquí muestro algo de lo que es el muestreo, valga la redundancia, de aguas subterráneas, de suelos, porque en Colombia, pues esto está a cargo de los laboratorios, antiguamente estaba a cargo de los consultores, y bueno, no es, yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues obviamente que toca hacer toda la parte legal. Pero muchos de nosotros y de nuestros colaboradores nos hemos entrenado en el exterior para muestreo de suelos con el GeoProb de agua subterránea, con todas estas multiparámetros, en fin. Y hoy en día toca enseñarles a los técnicos del laboratorio cómo muestrear el empaque, que a veces es bien difícil, el transporte al exterior, en fin, ¿no? Aquí una cuchara partida, aquí con el GeoProb, muestreo, bueno, esto también en Ecuador, ¿no? Entonces, no siempre se hace de la mejor manera por desconocimiento. Bueno, las neveras, que también nos tocó aprender muchísimo, porque con todos estos frascos, algunos son de plástico, pero la mayoría son de vidrio. Entonces, si uno no empaca bien, además la temperatura, los blancos de viaje, los duplicados, los spike, bueno, mucha parte de calidad, sobre todo cuando hay problemas legales, como empacar el muestreo, ¿no? de las muestras del GeoProb, no dejar espacio abierto para que no se escapen los gases del suelo. Es toda un protocolo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de suministro de agua, también algo de contaminación. Comencemos por México. Y obviamente es la parte de subsidencia. Este es el monumento a la revolución. Esto, pues por los carros, creo que es por allá años 75. Tocaría preguntarle a alguno de los colegas mexicanos que me proveyeron de esta lámina. Hoy en día hay un ascensor acá. Pero este es el revestimiento de un pozo del topo, el pozo del ADM del pozo, ¿sí? Y el efecto visual es que sale. Lo que pasa es que la ciudad se hunde y seguramente esté aquí en un estrato de arena, pues, y lo que se hunde es toda esa zona arcillosa. Esta fotografía la tomé también ahí, cerca al monumento. Creo que es el mismo pozo, en el 2016, y pues ustedes pueden ver aquí la subsidencia. En esta zona la subsidencia de México, tengo entendido que ha sido alrededor de 16 a 19 metros. Que es un edificio de 6, 7 pisos, lo que la subsidencia que ha tenido. Y un caso que me ha parecido bien interesante es San Juan de Aragón, que queda ahí en Ciudad de México. Y en el año 32 se perforó un pozo que aquí se lo quitamos con todo este efecto visual, y esto es lo que ha pasado. Vamos a ver si ahí se ve
Entonces, el efecto visual es que ha salido realmente es la subsidencia. Esto es en el 2007 y aquí está el cabezal de bombeo del pozo. Aquí he tratado de hacer un collage de diferentes fotografías, más o menos tratándolas de hacer a la misma escala desde que se construyó el pozo. Entre otras, esto es en la Comisión Nacional de Aguas, ¿no? Ya el pozo desde hace muchos años no está en servicio, pero México sigue bombeando agua y sigue habiendo subsidencia. Entonces aquí está a través del tiempo cómo ha sido la subsidencia. Aquí es Daniel Arcos, que ya no trabaja en la Comisión Nacional de Aguas, pero que ya se pensionó. Entonces ya para que lo dejen entrar uno es muy difícil, pero de todas maneras, en el 16 pude entrar. Y fíjese, aquí, bueno, también traté más o menos que estuvieran a la misma escala, pero aquí esta unión, ¿sí?, ha subido mucho más, ¿no? Como 50 centímetros en cosa de 4 años. Entonces sigue habiendo subsidencia. Esto aquí rápidamente, sin entrar en detalle, esto es un modelo muy general, ¿no?, de subsidencia. No voy a explicar todos los parámetros, pero inicialmente bombeaban acuíferos superficiales, hoy en día bombean acuíferos más profundos y aún siguen profundizándose en varios sectores de México. Entonces, el cambio de carga hidráulica de cabeza, pues explotaba en esta área. Aquí está el cambio de carga hidráulica y aquí está la subsidencia. Y bueno, el Excel permite ahí con las gráficas, aquí está saliendo el pozo, realmente es que se ha habido subsidencia. Después los acuíferos más profundos, se bombea acá, ahí está, ahí en esta zona arcillosa hay disipación de la carga hidráulica y sigue habiendo la subsidencia y más o menos da lo que se observa en ese pozo. Perú. Y bueno, aquí realmente nuestro colega fallecido recientemente, Luis Ribeiro de Portugal, nos dio muchas conferencias, ¿no? Él estaba muy interesado en el manejo del agua de los incas, y estas diapositivas es del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en Bogotá, y algunas terrazas preincaicas donde sembraban y manejaban el agua. Y bueno, y prácticamente la manejaban tan bien como hoy en día o mejor, ¿no? Y esto que lo saqué de National Geographic de Machu Picchu, aquí tienen la referencia en Groundwater. Se ha estudiado también algo de paleohidrología, hidrogeología, en fin. Y aquí cómo manejaban el agua de infiltración en las terrazas, ¿no?, para controlar la erosión, también para sembrar, para riego, en fin, ¿no? Es bien interesante. Y hemos hecho algunos análisis, más que todo a nivel de estudiantes, ¿no? Bueno, cuál podía ser la infiltración ahí, y hemos hecho estos modelitos de Excel. Se hicieron mucho, hay varios, ¿no? Los he presentado en otros aquí. Bueno, cómo puede ser el drenaje, por dónde drenaban, etcétera. Perdón. Paraguay. Bueno, Paraguay también lo he presentado. Eso fue hace ya 20 años que estuvimos por allá. Y este es Asunción, la ciudad, y estudiamos el acuífero Patiño, que es este que está acá. Estudiamos algunas cuencas pequeñas, las instrumentamos. Fue sumamente interesante. Y esto es parte del Patiño, y aquí el basamento de rocas ígneas, ¿no?, que los explotan también para agregados. Y quiero mostrar, pues hicimos geofísica tradicional, geoeléctrica,
sondeos eléctricos verticales, año 99, 2000. Y bueno, uno tiene que adecuarse a la situación. Allá lo manejaban muy bien, no utilizaban carreteles, sino como estas cajas de plástico, y ahí se enrollaban los cables, ¿no? Quienes trabajamos o quienes trabajamos en electricidad, pues, y estaba, yo les decía, ¿y por qué no mandamos a hacer unos carreteles? No, manejaban eso muy bien, ¿no? De manera que teníamos a veces hasta 4 cajas, ¿no? Para los electrodos de corriente y para los electrodos de potencial. Pero esta la pongo aquí porque sobre todo en los alrededores de Paraguay, lo que llaman el Gran Asunción, allá hay muchas aguaterías, acueductos domésticos. Entonces, una casa tiene su acueducto y casi en cada manzana, ¿no? Hay 1 o 2 proveedores. Entonces, hay cualquier cantidad de líneas, de mangueras, de tubos de polietileno, y lo usual era que en un sondeo 2, 3 veces pues dañábamos esas mangueras. Después nos volvimos expertos en arreglarlas, pero a veces tiene uno que enfrentarse con ese tipo de cosas. Bueno, se hizo un estudio también de contaminación, en fin, pero pues no hay tiempo, sería para otra ocasión. Pero hablemos un poquito de Colombia, de Bogotá. Este es Bogotá. Y aquí tenemos nuestras montañas, que son afloramientos de rocas cretásicas. Aquí pueden ver el buzamiento, ¿no? Prácticamente vertical. Por aquí hay una falla y hay cantidad de fracturas, fallas. Y aquí tenemos un relleno cuaternario, que es más que todo arcilloso, pero también hay algunas capas de arena locales, algunos paleocauces, sobre todo aquí en los piedemontes, pues también hay algo de agua. Y se utiliza no tanto para la ciudad, sino más que todo para los alrededores de lo que es la sabana Bogotá, del altiplano de la sabana Bogotá. Pozos muy profundos, porque estas rocas se encuentran aquí a más de 100, 200, 500, 600 metros de profundidad. Y antiguamente pues se explotaban algunos horizontes cuaternarios, ¿no? de arenas aquí en esta zona plana. Esto es una fotografía de Lanza también de hace 20 años o más, pero me gusta porque es bastante clara, ¿no? La ciudad ha aumentado, se ha incrementado un poco, lo mismo de estos municipios que están por aquí. Pero tengo esta porque fue uno de mis primeros trabajos en el Instituto Geológico en el antiguo Ingiominas, año 81, 82 tal vez. Y esto era el radio de influencia teórico de una prueba pues totalmente circular. Aquí la amplío un poco más, ¿no? Pues es el cono de censos pues, homogéneo, isotrópico, y como teníamos, era ideal porque estábamos bombeando un pozo y teníamos varios pozos de observación. Los descensos resultaron mucho mayores de lo que uno esperaba debido a la cantidad de fallas que hay en profundidad, de estructuras, en fin. Y aquí cuando en el año 81, 82, el agua era surgente. Son pozos del M4, el M6, que están a 400, 500 metros y se tiene un relleno pues más que todo arcilloso en los primeros 100 metros. Y hoy los niveles era agua surgente, saltante. Los niveles en esta zona pueden estar alrededor de 120, 150 metros en algunos puntos. Yo he encontrado pozos
que los tienen cerca a los 200 metros, de manera que los descensos han sido muy profundos. Obviamente los costos de bombeo cada vez son mayores y las capacidades de las bombas pues también. Cuando instalamos la bomba aquí en este pozo, la prueba de bombeo se hizo, nosotros utilizamos litros por segundo, 80 litros por segundo. Hoy en día estos pozos no producen más de 20, 30 litros por segundo, pero así como máximo. Y este pozo dejó secos estos pozos que están aquí, uno de la Fuerza Aérea, otro de una fábrica. Este Madrid 6, M6, colapsó por subsidencia. Y esto es un solo pozo, ¿no? Hoy tenemos más de 5.000 pozos, ¿no? Y obviamente los pozos han fallado por los filtros, por las rejillas. Entonces es un problema y no es uno o dos pozos, son cientos de pozos los que han colapsado. Esto es una geología generalizada. Bueno, aquí están las rocas permeables. Esto es muy generalizado. Estos son las fallas que hay. Hay fallas por todos lados. Bueno, esto es, si hacemos un corte por acá, esto es ese corte donde tenemos los cerros de la ciudad, donde queda la Universidad de los Andes, aquí en el Piedemonte. Nuestros acuíferos cuaternarios. Ahora hay zonas cuaternarias que son importantes, que están limitadas entre fallas, y este es nuestro acuífero profundo. Y fíjense ustedes que la recarga, esto es más que todo arcilloso, la recarga en este cuaternario es muy baja, más que todo aquí en los Piedemontes. Y el área de afloramiento donde hay recarga de este acuífero profundo es muy pequeña. Estos son isótopos carbono 14 que se han hecho tesis, inclusive de una colega ya en Argentina. Y bueno, son tiempos, ¿no? De 20.000 años. ¿Cómo se llama nuestro colega de Waterloo? Ramón Aravena ha estado por acá. Y la primera vez que presenté esto, precisamente allá en Argentina, en Mar del Plata, en el 2002, si no estoy mal, en un congreso, se tenía este modelo, ¿no? Donde son las isocronas, los tiempos de viaje desde los afloramientos. Este es el río Bogotá. Estos son isocronas cada 2.000 años. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pues cuadra muy bien. Y pues Ramón Aravena con algunos de sus estudiantes pues vieron que el modelo cuadraba bastante bien. Es otra forma de calibrar modelos. Esto lo hicimos una actualización hace unos 5 o 6 años con un colega de la Universidad de los Andes, Mario Díaz Granados. Y esta es la infiltración. Mire que la infiltración en la parte plana en el cuaternario es prácticamente cero. Donde hay alguna infiltración importante es en los afloramientos, pero es muy baja. Y si esta es la cuenca alta y media del río Bogotá, lo que es el altiplano y boyacense, como lo llaman, el caudal de recarga es 0.6 metros cúbicos por segundo, 600 litros por segundo. Y hay como unos 5.000 pozos que extraen en total como cerca de 4 metros cúbicos por segundo, ¿no? De manera que es 6 veces la recarga. Y es un dilema, inclusive con Emilio Custodio lo hemos discutido porque, bueno, si ponemos como condición únicamente la recarga, no podríamos haber extraído más de 0.6 metros cúbicos por segundo. Entonces dice, pero hay ahí miles de millones de metros cúbicos en almacenamiento, entonces ¿por qué no extraerlo? ¿No? Es algo como la zona de las grandes llanuras en
Estados Unidos hace poco en las conferencias que se dieron de la IH en Colombia, Jim Butler nos hablaba algo de esas zonas en el área en el estado de Kansas, donde se está minando y no hay plan B, ¿no? Aquí el más grande le gana al más pequeño y son muchísimos los pozos secos, ¿no? Y la industria de flores, ¿no? Los acueductos para estos municipios, siempre es un problema bien importante. Bueno, esto es mold flow y estos son las fallas y eso que no pusimos todas, ¿no? De manera que la parte estructural es bien compleja. Estos son la simulación de los pozos, algunos acuíferos terciarios o en la transición terciario, cuaternario. Y bueno, aquí también en varios de estos puntos de bombeo hay 2, 3 pozos porque se han sumado pues los caudales, ¿no? La tabla de agua para la parte de predicción, en fin, ¿no? La verdad que pues se ha hecho algo al respecto, pero la situación es bien compleja. Esto es algo de cambio en los niveles en algunas áreas, ¿no? Como les comentaba, en algunos sitios yo he medido hasta niveles estáticos. Hoy en día 150, casi en algún punto como 190 metros, ¿no? Entonces, la mayor parte es arcillosa, el cambio de carga hidráulica de 150 metros, entonces la subsidencia es importante, no tanto como en México porque hay preconsolidación, pero aún hay subsidencia y el vestigio está en la cantidad de pozos que fallan por la zona de las rejillas. Estos son algunos índices. Este es un índice que se utiliza hoy en día que es el agua que sale del almacenamiento del acuífero, se llama la intensidad de agotamiento, dividida por unidad de área. Entonces, hay algo de pugnas al respecto. Y aquí tenemos esta zona de la Sabana Bogotá, donde hicimos la prueba de bombeo hace 30 años, más de 30 años tal vez. Es una zona pues bien crítica, ¿no? Esto es un poco el balance que se tiene, ¿no? ¿Cuánto es la recarga? Los 0.6 metros cúbicos por segundo y la extracción cerca de 4 metros cúbicos por segundo. Hace 8 días pues nos hablaba nuestro colega Esteban Miguel precisamente de su charla de la parte de sostenibilidad, de sobreexplotación de acuíferos. Aquí es otra zona de los índices de estrés, ¿no? Cuando es mayor que 1, el acuífero está muy estresado. Aquí tenemos 6.5. Y solución, una de las soluciones es recarga artificial. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, vamos yo creo que podemos unos 15, 20 minutos adicionales. Estos son unos experimentos de recarga que se hicieron precisamente en los cerros orientales de la Sabana Bogotá, en el Cretácico, y se hizo cerca a unos tanques de sedimentadores, pues para tener agua más o menos sin sedimentos para poder efectuar la infiltración y no se nos taponara. También se hizo recarga cíclica y bombeo cíclico, entonces se construyó un tanque, se construyó un pozo de recarga. Aquí es un pozo de observación como a unos 500 metros más o menos. Y este es el pozo de recarga, aquí está la tubería al tanque. Y bueno, desafortunadamente el agua resultó surgente y eso que estamos a una cota bastante alta, pero también por aquí hay un río. Entonces, bueno, de todas maneras infiltramos a presión y nos tocó utilizar transductores
Aquí se ve este mismo pozo sin esta manguera. Aquí teníamos esta manguera para tener traducción de presión. Aquí está la traducción de presión, de ver la parte de recarga artificial, ¿no? Y aquí es, en la zona de Bogotá es muy difícil hacer otro tipo de recarga que no sea por pozos de recarga, por el tipo de hidrogeología que hay, ¿no? Pero aún así, digamos, la presión, como en tuberías, viaja más rápido que el agua. Es decir, ¿no? Y cuando ustedes hacen una prueba de bombeo, pues la presión, sobre todo en estos acuíferos confinados, viaja muy rápido, el cono de descenso viaja muy rápido, pero el agua que sale en el pozo, pues lo que es el transporte advectivo es muchísimo más despacio, ¿no? Como sucede en tuberías. Esto lo pongo aquí a colación, que es el problema de todo. Es un acuífero homogéneo, isotrópico. Aquí tengo unas partículas en forma reversa, aquí tengo unas partículas lentas que llegan, estas que están aquí como en color verde, amarillento, llegan a una zona de estancamiento. Esto es un Excel que tal vez los que han visto mis cursos. Y aquí puede haber aumento de sólidos disueltos, aumento de la concentración isotópica y aún en una zona homogénea, ¿no? Clifford Bott, nuestro editor del Journal de Hidrogeología, él trata de estas partes y precisamente dice, miren, esto que es tan homogéneo y no se ve tan homogéneo, ¿sí? ¿Hasta qué punto podemos nosotros aplicar las cosas con modelos sofisticados y de pronto de forma sencilla? Este tenía algunas otras, tal vez no me están funcionando, vamos a... Bueno, me funcionaron después la vegetación ribereña, ripariana, freatofitas, xerofitas. Aquí manantiales de agua fría, manantiales de agua caliente. Bueno, muchas situaciones, ¿no? De la parte de redox, ¿no? Disolución de sólidos disueltos, de gases. Y esto que es homogéneo, ¿no? Pozos urgentes, ¿no? Aquí que interceptan algo por encima del nivel freático, de manera que el problema de TOT lo traigo aquí colación, pues precisamente que muchas veces hay que simplificar y a veces nos complicamos más de la cuenta, sobre todo en nuestro medio donde carecemos de datos. Finalmente esto, tal vez muchos ya lo han visto, pero es la recarga artificial en Santa Marta. Brevemente, es un acuífero muy pequeño, ¿no? Cuaternario. Estas son rocas ígneas y metamórficas. Los ríos que la atraviesan y la recargan. La ciudad que hoy prácticamente ha invadido todo el acuífero. Esto es en épocas de esta foto de este proyecto, lo hicimos en el 91. Y aquí estamos con César Rodríguez, otro colega hidrogeólogo. Ustedes pueden ver aquí el lecho, ¿no? En las paredes de la zona. Este es el río Manzanares. Y por aquí se hizo una estructura para recarga. Inclusive en el lecho se alcanza a ver algo de humedad. Aquí tenemos la perforación. Mire, muchas veces la resistencia hidráulica, la conductancia, que es el inverso, ¿sí? Aquí lo teníamos que hacer muy bien en el lecho del río. Aquí está Flavio Bonilla, que hoy es un experto en nanotecnología. En fin, teníamos que excavar en el lecho del río y colocar piezómetros precisamente para averiguar esa parte de la conductancia. Este fue el modelo conceptual, ¿no? De una presa aquí con unos sacos de arena. Pues la idea la sacamos de Río Santa Ana, ya tienen presas inflables, en fin, ¿no? Pero nosotros aquí lo hicimos a nivel de muy doméstico, experimental, inclusive con un pozo de recarga que al final no nos funcionó tan bien por la poca carga hidráulica que tenía, pero la parte de inundación sí nos funcionó bastante bien.
los modelos de laboratorio, aquí la presa, aquí los sacos de arena, algo de las arenas del acuífero, ¿no? Este comportamiento fractal en la zona no saturada, en fin, ensayos in situ, ahí los niños se botaban en llantas de neumáticos, uno también se botaba, hoy en día esto es totalmente contaminado, desafortunadamente. Y aquí está todo, la parte conceptual, los modelos de laboratorio, la construcción de la presa de recarga y aquí en operación, ¿no? Yo creo que, bueno, podíamos hablar mucho más, pero yo creo que ya llevamos más de una hora, de manera que yo, si hay preguntas y comentarios, pues bienvenidos. Bueno, perfecto, no, súper claro todo, pero sí tenemos algunas consultas de los participantes. A ver si entra alguna más. No. Gracias por la exposición, te dicen muchos. Bueno, Gracias a ustedes. Ya que estamos en esto de recarga, Bruno pregunta tu opinión sobre la eficacia de la recarga artificial de acuíferos. ¿Qué opinión tenés? Mire, hay que hacerla con todas las de la ley, ¿no? Yo creo que tengo algo en YouTube sobre Santa Marta, y ahí menciono la recarga en California, en el condado de Orange y Los Ángeles. En California inyectan del río Santa Ana más o menos 20 metros cúbicos por segundo. Y 20 metros cúbicos por segundo es una cantidad de agua enorme. Y lo que hacen el río Santa Ana fluye hacia la costa, entonces parte del dicho es, ¿cómo era? El dicho antiguo es: agua que no has de beber, déjala correr. Allí es: agua que no has de beber, no la dejes perder. Entonces, toca hacerle mantenimiento porque ellos la hacen a través de toda el área de la ronda del río Santa Ana. Y bueno, tienen que hacer escarificación 2 veces por año, tienen que hacer mantenimiento. Mientras eso se haga, pues se puede hacer, ¿no? Claro. En la zona de Disney World, en Florida, hay muchos pozos de inyección, lo que se llama ASR, Aquifer Storage and Recovery, que inyectan a nivel diario, es decir, inyectan durante la noche y bombean durante el día. También inyectan, tienen como pondajes de recarga y lo hacen bastante bien. De manera que haciéndolo bien es muy eficiente, ¿no? Santa Marta fue muy eficiente, pero por asuntos de contaminación, legales, políticos, hoy en día no se hace. Está bien. Bueno, siguiendo con algunas consultas sobre recarga, Aina, desde Jujuy, pregunta si tenés experiencia en la explotación de acuíferos delgados con drenes horizontales y recarga de esos con zanjas de infiltración. Sí, no tengo mucha experiencia al respecto, pero en la literatura hay de recarga, sobre todo los hindúes tienen mucho de zanjas de infiltración, ¿no? Al respecto. Ahora, en Santa Marta lo que se recargaba inmediatamente, y teníamos pues pozos de monitoreo, piezómetros, instalaron muchísimos, y alrededor de la zona de recarga eran los acuíferos más superficiales, ¿no? Eran realmente delgados. Bien. Bueno, después, cuando estabas hablando del ejemplo de Ecuador, preguntaba Francisco Molina
si en esa localidad no se suministra agua superficial y si la administración pública, la autoridad competente, se hace cargo de los pozos o son para proyectos privados. Hay pozos de la municipalidad, pero la mayoría en esa zona son pozos privados, ¿no? Digamos allá los apartamentos, los hoteles tienen su pozo privado y los explotan, ¿no? Inclusive hay mucho de intrusión salada, dado que pues el agua fluye hacia el mar en los pozos cercanos a la costa, ¿no? Bueno, y después, en lo que se refiere a la parte legal, para Bogotá, ¿hay alguna autorización por parte de la autoridad para la perforación de pozos y para la explotación de agua subterránea? Sí, mire, y tienen esa zona roja, anaranjada que yo les comentaba, la autoridad ambiental aquí, la Corporación Autónoma Regional, como se le llama aquí, de la Sabana Bogotá, tiene una zona donde nadie puede construir un pozo, es decir, es totalmente ilegal y en la mayoría de las partes de las áreas tienen restricciones. Muchas veces pueden perforar un pozo como reemplazo de otros, ¿no? Pero siempre es una situación muy crítica, ¿no? Y digamos muchos alcaldes, ¿no? Me contactan y dicen, mire, ingeniero, nosotros queremos proteger las zonas de recarga. Es que sí, pero su zona de recarga queda muy fuera del área, ¿no? Entonces están limitados, ¿no? Y están utilizando agua del almacenamiento, ¿no? Es una situación bien crítica. Hay proyectos de recarga, ¿no? Artificial. Bueno, y la última consulta, que es de la primera parte de la presentación, es referida a si qué equipo ha utilizado para contener muestras de lodos en el interior del muestreador, si es que ha tomado muestras en lugares con lodos. Sí, toca colocarle retenedores, ¿no? Y digamos en el auger hueco, muchas veces cuando uno le quita la tubería interna para muestrear, ¿no? Fluye el lodo, fluye la arena suelta. Entonces es un poco difícil muestrear, pero tanto en la cuchara partida como en el GeoProbe, sobre todo con el GeoProbe, pues con estos retenedores plásticos, ¿no? Bueno, tengo también fotografías al respecto. No se pierde la muestra de lodo, ¿no? O de arena. Pero es interesante la pregunta, que a veces si no utiliza retenedores, le sale el muestreador limpio. Claro. Sin nada de muestra. Sin nada, está bien. Bueno, no, y muchas felicitaciones, a ver si hay... Sí, acá tengo una más. Respecto a la legislación ambiental, ¿qué países de Latinoamérica se podrían considerar de vanguardia? ¿Y cuáles son los mayores desafíos en estos países para proteger este valioso recurso? Es una pregunta... Sí, mire, yo creo que todos nuestros países tienen leyes más o menos buenas o eficientes. El asunto es que se cumplan. Claro, ¿no? claro. Y a veces, pues, he tenido algo con la legislación, sobre todo ecuatoriana, que aún está cambiando, la peruana, que está bastante adelantada, en México también, de Argentina desconozco yo la ley, pero inclusive en algunas partes aquí en Colombia, las restricciones son mucho más fuertes que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay estados que son muy laxos y otros estados que son mucho más estrictos, ¿no? Claro.
Pero tiene que ser algo cambiante y sobre todo que exista la medida coercitiva para hacerla cumplir. Por ejemplo, algo de recarga. Aquí en Colombia está prohibida la recarga artificial, sin embargo la hacen algunos particulares en forma muy doméstica. Claro. Y bueno, ¿no? Algo se hace al respecto. Está bien, está bien. Bueno, Laura, ¿estás ahí nuevamente? Para que la vamos, está silenciada Laura. A ver. No te escuchamos, Laura. Ahí está. Ahora sí. No, que Ahora decía sí. que como estaba trabajando, escuchando con auriculares y trabajando, no quería que me vieran moverme tanto que por ahí distraía. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tu exposición y, bueno, las preguntas muy interesantes. La exposición que te has referido fantástica, así que agradecerte nada más que desde la facultad tu tiempo para todos nosotros. Estaremos en contacto seguramente. Sí, no, muchas gracias de nuevo a ustedes, a todo el grupo de la universidad, ¿no? Y felicitaciones por estas conferencias virtuales. Gracias a los participantes que han estado siempre atentos. Te mandan muchas felicitaciones, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a los que están presentes los invitamos para el próximo miércoles 8 de julio a las 9, también a este mismo horario, para la conferencia de Esteban Tálamo. Laura, también gracias por estar. Y bueno, no sé, Carlos, si nos querés decir algo más, y si no ya te dejaríamos libre. Oh, muchas gracias a todos los participantes, a los asistentes. Bien, acá me consultan cuándo va a estar esta charla, esta conferencia. La vamos a subir al canal de YouTube para el mediodía, para la tarde ya está subida. Así que bueno, para quienes no pudieron seguirla completa, va a estar disponible en YouTube. Después les enviamos el enlace igual por mail para que todos los tengan a mano. Bueno, gracias Laura. Gracias. Hasta pronto. Nos volvemos a ver. Carlos, te quedas un minutito conectado, así te hacemos una consulta. El resto, si ya se quiere desconectar, muy bien. No hay problema. Gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a esperar que se empiecen a desconectar. No los oigo.